Buenas noches, mi nombre es Renzo Llanos, pertenezco al grupo 8 de Derecho Empresarial. Actualmente estoy trabajando solo porque mi grupo no me responde los mensajes ni nada de eso. Bueno, mi grupo y yo este, vamos a poner sobre el contrato de aspectos generales del factoring nacional e internacional. Primeramente, las características del factoring: está lo que es el consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, de adición y típico. ¿Cuál es la característica del factoring consensual? Es el Código Civil colombiano que establece en su artículo 1500 que es un contrato consensual cuando se perfecciona con el sentimiento de las partes y se fijan en los elementos esenciales del mismo. Así, el efecto jurídico no es del otro, que las obligaciones que se hagan exigibles. Es claro que la relación jurídica en el contrato de factoring es bilateral, de tal manera que una vez nace el contrato se producen obligaciones tanto para el factor como para el cliente. Para el primero son consistentes en garantizar el pago de los créditos cedidos y para el segundo el pago de la comisión y la cesión de la totalidad de los créditos. Por ser bilateral esto, se puede invocar la condición resolutoria tácita. Ahora el oneroso, les explico. Este consiste en ser claro que es un contrato que existe una utilidad tanto para el adherente como para la empresa de factoring. Esta definición está dada en nuestro ordenamiento por el Código Civil en el artículo 1497. Es el interés para el factor que consistirá en obtener el pago de la comisión por el cobro y, si es el caso, cobrará interés por su financiación. Y ahora, ¿qué es el conmutativo? Una de las características del factoring. Según Rodríguez Azuero, son conmutativos aquellos contratos en que las obligaciones se miran como equivalentes unas por otras, existiendo una proporcionalidad entre que las partes deben hacer o dar y que los demás, como lo ha dicho la doctrina, se puede prever en cuanto a su apreciación económica, las ventajas o las pérdidas que resultarán consecuencias de su celebración. Ahora, ¿cuál es el de adhesión? El factoring es considerado generalmente por la doctrina como un contrato de adhesión, ya que el cliente se limita a aceptar las condiciones del factor sin proponerlas ni modificarlas. Sin embargo, llama la atención citar una porción minoritaria de la doctrina que considera las cláusulas y el contenido del contrato de factoring. Pueden ser negociadas. Dicha apreciación se basa en dos razones muy básicas que existen en el caso del factor que contrata clientes que tienen empresas con suficiente poder económico y un gran tamaño. ¿Y cuál es la característica típico del factoring? Es claro que el factoring es uno de los ejemplos de aquellos contratos que revisten la llamada tipicidad social, que se caracteriza por la falta de regulación legislativa, pero por su frecuente reiteración adquiere un nombre incluso a una normativa, suscitando las demás discusiones en torno a si se deben incorporar a las legislaciones como un contrato nominado. Ahora les explico lo que son las partes del contrato, lo cual tiene dos: el cliente adherente, las obligaciones del cliente adherente. ¿Cuál es la del cliente adherente? Es aquella cuando la persona natural o jurídica tiene el factor que se vincula contractualmente y quien tiene como objetivo a exonerarse de un conjunto de trámites administrativos y contables. ¿Y cuáles son las obligaciones del cliente adherente? Es una cláusula de exclusividad, garantizar la existencia del contrato, el cliente que tiene la carga de notificar, remunerar al factor, información y documentación. Derechos del cliente. Estos derechos es el cobro de los créditos a la financiación. El cliente tiene un derecho a recibir parte del factor de los pagos del crédito que son cedidos. Ahora, los derechos a servicios accesorios. El cliente tiene derecho a percibir los servicios accesorios pactados en el contrato, que se le incluyen servicios de estudios crediticios de que los futuros deudores y análisis del mercado. La asunción del riesgo. ¿Esto en qué consiste? Como lo habíamos dicho en el factoring, sin recurso, el cual es el más usual, el cliente que tiene derecho a que la asunción del riesgo sea asumida por el factor. Obligaciones del factor del factoring. El pago del precio. Esta es la obligación muy principal del factor, ya que el cliente tiene que hacerse a cargo del pago con el tiempo acordado.
y la forma en la que se va a generar el abono, los pagos de crédito, se realiza por todo mediante un sistema de una cuenta corriente. Y ahora, ¿cuál es la asunción del riesgo de insolvencia? El factor deberá asumir el riesgo de insolvencia de los créditos cedidos, según la clase del factor impactado. Esta obligación surge siempre y cuando los créditos hayan sido sometidos previamente a su aprobación y se hayan respetado los límites máximos de crédito de los clientes, y así se hubiese estipulado este contrato. Ahora, los derechos del factor. El derecho de la aprobación. Una vez celebrado el contrato, el factor tiene el derecho a que los créditos que su cliente ceda como consecuencia de sus ventas sean sometidas a su previa aprobación. Aclaro que esta es una potestad unilateral que se le da al factor para que pueda realizarse aquellas operaciones. Derecho a revisar la contabilidad y documentación del cliente. Ese derecho tiene varios aspectos: determinar los límites del riesgo del cliente, comprobar la realidad de la facturación, tener seguridad por parte del factor, eh, mayor recaudo y evitaciones de pago de comisión. Ahora les hablo sobre la extinción del contrato. ¿Esto de qué es? Como contrato bilateral, el factor no puede extinguirse por las causales consagradas legalmente por el artículo 1625 del Código Civil, al cual se puede vencer dentro de cierto plazo. Ahora, el factoring internacional. La relevancia del factoring internacional se ve reflejada en la celebración del Convenio de Ottawa del año 1988 del 28 de mayo, realizada por el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, la cual establece en su nota introductoria que el factoring internacional reviste una función muy significativa en cuanto al desarrollo del comercio internacional, haciendo necesario adoptar un conjunto de reglas muy uniformes. Ahora, para finalizar, los aspectos generales. El ámbito de aplicación material. En el artículo 1 fija el ámbito de aplicación, lo cual aplica los contratos de factoring y de cesión de créditos. El ámbito territorial, como dijimos anteriormente, su internacionalidad no está determinada por el lugar donde se ubican las partes que celebran el contrato de factoring. Es posible que un contrato de factoring celebrado en un mismo país se aplique la convención. Ahora, la interpretación de las convenciones. Tienen dos efectos jurídicos del factoring internacional: créditos futuros y créditos existentes, y la cláusula de la no cesibilidad. También tiene lo que es el derecho que abarca la cesión, deberes y obligaciones del deudor del factoring internacional. Bueno, eso sería todo mi explicación de mi grupo, que es prácticamente yo estoy participando. Gracias. Buenas noches.